¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Acá estamos como cada jueves para compartir este encuentro en el cual tenemos una cita con algunos de los referentes políticos de nuestra provincia. Hoy recuerden que estamos en el canal número 30 de la TDA, de la Televisión Digital Abierta, y también en el canal número 22 de Supercanal. Y también recuerden que si quieren ver los programas anteriores y volver a ver tienen la posibilidad de hacerlo en www.universidad.com.ar. Vamos a presentar a nuestra invitada, es Cecilia Rodríguez, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza. Ya vamos a comenzar la charla, la presentamos primero. Cecilia Rodríguez, 32 años, de Guaymallén, casada, mamá de Damián de 4 años. A pesar de su corta edad, se destaca por su amplia trayectoria. Militó en la Franja Morada y en la Juventud Radical. Egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, profesora de grado universitario y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Estuvo a cargo del programa de alfabetización digital de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Fue coordinadora de los Centros Integradores Comunitarios de la capital mendocina y concejal por la ciudad de Mendoza. Actualmente, Cecilia se desempeña como diputada provincial, trabajando desde antes de asumir su cargo en los proyectos de ley del Código de Familia y Violencia Familiar y en el régimen de personas menores de edad. Las principales temáticas sobre las que trabaja son el desarrollo emprendedor, los cuidados personales y la igualdad de género. Hoy nos visita en Chat Político Cecilia Rodríguez, diputada provincial por el Frente Cambia Mendoza. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Rompemos el hielo siempre con la misma pregunta. Okay. A todos le hacemos la misma pregunta. Y es, ¿cuál es la relación, en este caso, Cecilia, que tenés vos con el gobernador Alfredo Cornejo? Tengo una... Si es fluida, si... Sí, tengo una muy buena relación con el gobernador. La verdad que además merece un gran respeto de mi parte, por empezar porque es politólogo, siempre lo digo. Entonces, más allá de bueno, la fluidez que existe en la comunicación, bueno, lo respeto mucho y en varias cuestiones me siento bastante identificada con él. Así que bueno, me es sencillo, por decirlo de alguna manera, comunicarme o hablar con el gobernador. Bueno, vamos ahora a ver un tuit de Julio Cobos relacionado con lo que ha sucedido en las últimas horas y refiriéndose a ese tema. Es bueno saber que la justicia llega, que el delito no quede impune, que las palabras altisonantes no ocultan los hechos y que todos somos iguales ante la ley. Esto refiriéndose a la condena de Amado Boudou. La pregunta es si sin duda ha sido un gran paso para la justicia y para los argentinos esto que ha sucedido con la condena al ex vicepresidente. Sí, sin duda ha sido una cuestión muy importante para la justicia, pero sobre todo para la ciudadanía en general, para la clase política y dirigente, porque la corrupción no es meramente una cuestión ética o moral, sino que la corrupción es algo que nos afecta diariamente en temas muy importantes. Esto que se dice que la corrupción mata es real y es literal. Cuando hay corrupción hay más pobreza, hay problemas con el transporte, con las licitaciones, con un montón de cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana y que son realmente importantes. Y además esto demuestra que cualquier persona en la Argentina, incluido un ex vicepresidente, si se demuestra lo que ha hecho, efectivamente va preso, que es lo que la gente quiere ver. Esto de ponernos en igualdad de condiciones, ¿no? De que finalmente sintamos que la justicia nos trata igual a todos, ¿no? Más allá del cargo que se pueda ocupar. Efectivamente, sí, eso es lo importante. Inclusive cuando uno tiene una responsabilidad más alta, cuando uno ha sido elegido por la ciudadanía, yo creo que incluso eso debe pesar mucho más. Bueno, incluso si tenemos que hablar de corrupción, obviamente uno también puede hablar del gobierno actual, incluso que se toca a familiares del presidente Macri, en este caso, como es el caso de Calcaterra. Y siempre se pronuncia lo mismo, ¿no? Que caiga quien caiga, la justicia tiene que funcionar igual para todos. Exactamente, tiene que funcionar la justicia, tienen que funcionar los organismos de control, tienen que ser profesionalizados también estos organismos de control, tienen que ser serios. Yo creo que la cuestión del control dentro del Estado es una cuestión también bastante importante, además de la justicia, digo, el control entre los organismos del Estado,
que eso funcione, que haya un seguimiento real, me parece que es también muy importante en ese sentido. Nosotros tenemos organismos de control tanto a nivel provincial como nacional. El ministro Frigerio pasó por Mendoza y dijo concretamente que la justicia ha actuado en total libertad, ¿no? Y de esto de alguna manera reflejaba esto, también lo que se sintió durante mucho tiempo, que antes había influencia sobre la justicia. Sin duda también eso se destaca, ¿no? Sí, yo creo que esa ha sido una cuestión distintiva de este gobierno a nivel nacional, sobre todo en algo que ellos han querido marcar un rumbo, y yo creo que justamente se nota esto en que por ahí se han encontrado salpicados amigos o familiares de los mismos dirigentes políticos de más envergadura en nuestro país, y aún así los procesos judiciales han continuado, que es lo que debe suceder. Cecilia, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a ir a la calle y vamos a reflejarte lo que opinan los mendocinos, ¿sí? En estas encuestas que hacemos cada jueves. ¿Te parece? Ok. Bueno, estamos con Cecilia Rodríguez, diputada provincial por el Frente Cambio Mendoza. Estamos en Chat Político. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Ya estamos de vuelta y en el segundo bloque de Chat Político. Recuerden que si ustedes quieren tomar contacto con nosotros, pueden utilizar las redes sociales para hacerlo. En Twitter estamos en @señalutv y también nos pueden encontrar en Facebook como Señal U. Seguimos con Cecilia Rodríguez y bueno, habíamos anticipado que salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre temas específicos. Y la pregunta es, en caso de, pensando ya en lo que va a ser la próxima elección y que Cristina y Macri fueran candidatos, ¿a quiénes votarían? Bueno, esto nos decía. Probablemente Macri no, pero bueno, Cristina creo que lo volvería a tener en cuenta. Ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Hay dos modelos, ¿sí? Uno está con el pueblo y el otro está con la oligarquía. Uno devasta la economía, ¿no es cierto? Hace una transferencia del pueblo hacia la oligarquía y ellos ¿qué hacen con el dinero? Se lo llevan a los paraísos fiscales, ¿sí? El modelo de Cristina es llevárselo al pueblo y el pueblo ¿qué hace? Lo que hace todo el mundo en todo el mundo. Lo gasta en el país. Se enriquece. Dos modelos totalmente distintos. Y bueno, es que con Macri es como se hace todo cada vez más difícil, está todo carísimo, cada vez cuesta más a llegar a fin de mes, tenés que salir a recurrir a otras cosas. En cambio, bueno, con Cristina al menos los precios se mantenían, era más fácil. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Cuénteme un poquito. No me gusta ninguno de los dos su gestión. Nada más. Por lo menos con la Cristina más o menos pudimos vivir. Ahora no te dejan vivir, te mataron. Por más que lo haya votado el Macri, ¿viste? Pero ¿Te votó a Macri? sí, te mató. ¿Se arrepiente? Totalmente. Quería un cambio. Y el cambio lo tuvimos. Bueno, es la opinión de la gente, Cecilia. Este es el reflejo un poco también de lo que incluso las encuestas dicen. Si bien la imagen de Macri sigue siendo buena, ha tenido una caída bastante importante, sobre todo en estos últimos meses. ¿Qué opinión tenés? No, lo primero que se me viene a la cabeza a nivel meramente político, bueno, yo soy politóloga, es que Macri ganó por una diferencia, muy poca, creo que eran 700, nos llevaban 900.000 votos, la diferencia, si lo vemos, fue prácticamente un empate técnico. Eso es lo primero seguro. En segundo lugar, lo que se me ocurre es que hay una cuestión real que es el impacto en la vida diaria de la gente, que nadie lo va a negar. Sobre todo, en primer lugar, te podría decir con esta cuestión de las tarifas y en segundo lugar con la cuestión de la inflación. Inclusive con esto que vos decís, que se ha caído, podríamos decir hasta a nivel de estadística, ha caído yo creo inclusive hasta poco la imagen de Macri para lo que han sido estos aumentos de tarifas y por lo que ha continuado siendo la inflación. En relación a las tarifas, yo creo que la gente, una opinión muy personal, más allá de que se queja, y es totalmente entendible, todos nos quejamos, se sabe qué es lo que pasaba y que la situación con las tarifas y los subsidios era realmente insostenible y lo que ha tenido que hacer este gobierno realmente ha tomado medidas serias, impopulares, pero que había que tomarlas, se puede discutir si un poco más, si un poco menos, si más o menos gradual, que ya van desde lo técnico, pero no había realmente otra salida. Yo estoy convencida de que si hubiese ganado Scioli,
estos 2 puntos estarían mucho peor. Tal vez seguiríamos con subsidios, yo creo que hubiésemos llegado en pocos meses realmente a una hiperinflación. Eso estoy totalmente segura. Y la inflación, si bien ha seguido aumentando, excepto lo que ha sido los 2 últimos meses, mal no recuerdo, el ritmo de aceleración de la inflación logró disminuirse. Pero bueno, era realmente un combo de una crisis a nivel macroeconómico muy complicada de resolver, y es aún muy complicada de resolver. Digo, esto de la emisión monetaria, de la deuda, de los subsidios a todos lados. Digo, esto que dice la gente es real. Era más fácil, por supuesto era más fácil porque seguíamos subsidiando, eso en algún momento se termina. La Argentina, por ejemplo, ahora ha vuelto a producir energía. Son cuestiones que las vamos a ver a largo plazo, pero bueno, creo que el gobierno tiene la responsabilidad igualmente de dar respuesta a estas cuestiones que son las que la gente nos está pidiendo, y que más allá de que estas cuestiones se van a ver a largo plazo, en el corto plazo el gobierno tiene también obviamente que responder de alguna manera, y eso también están incluidos los gobiernos provinciales, inclusive municipales. A veces da la sensación, ¿no?, de Sí. que las decisiones políticas, incluso la gente, uno lo pregunta, la gente coincide en esto de que a veces las decisiones políticas tienen un costo muy alto, Sí. para lo que podría ser la candidatura presidencial para Macri el año que viene si pretende ser reelecto. Y a veces da la sensación de que no miden eso, ¿no?, de que esas decisiones por ahí tienen un costo político alto. Yo creo que sí, tienen un costo político alto, pero yo honestamente prefiero que por primera vez un dirigente o muchos dirigentes estemos pensando en el largo plazo y no en las próximas elecciones. Porque si siempre pensamos en las próximas elecciones, obviamente van a haber un montón de cosas que nunca vamos a hacer, como fue esta cuestión de los subsidios, como son las grandes obras de infraestructura que se tienen que pensar en nuestro país, como son las obras de cloacas. Yo escuchaba al señor que hablaba de estos 2 modelos. Digo, pero el modelo del kirchnerismo no generó redistribución ni obras de infraestructura, de cloacas, de agua, de servicios. Digo, eso no sucedió, fueron parches, fue emisión, fue más consumo, sin una matriz energética, por ejemplo, que lo pudiera sostener. Digo, por ahí es medio complicado, pero es ponernos a pensar en un punto en el largo plazo. Cecilia, vamos a ver un tuit hablando de Bien. el gobierno kirchnerista que está relacionado, porque Pablo Echarri habló sobre los cuadernos K y dijo, si es para sacar a un candidato opositor que crece cada vez más, es una degradación, refiriéndose a la investigación y a esto que obviamente hace aparecer a nombres de exfuncionarios, pero también a nombres de empresarios que decidieron pagar. Bueno, ellos se amparan en esto de que eran aportes para la campaña, pero bueno, la justicia en el futuro estará esclareciendo por qué y para qué iba ese dinero. Pero lo cierto es que Pablo Echarri opinaba. ¿Qué opinión en este caso se merece de parte tuya lo que dijo él, sobre todo pensando en que es una especie de artilugio para sacar un candidato? Digo, es la manera de pensar del kirchnerismo, ¿no? O sea, utilizar la justicia, o sea, ellos creyendo que este gobierno hace lo mismo que ellos hacían, utilizar la justicia con un fin meramente electoral. Igualmente creo que se equivoca porque si se refiere a Amado Vudú específicamente, no creo que sea un gran candidato él, en lo personal, incluso dentro del kirchnerismo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tuit, en este caso de Mariano Kestelboim, que es economista y periodista de la UBA. Dice, la última brusca suba del dólar implicó una fuerte pérdida de competitividad porque los costos de la producción, tarifas públicas, combustibles, insumos y costo del crédito subieron mucho más que el dólar. Y con el ancla salarial baja el consumo y se pierde la escala. ¿Qué opinión te merece teniendo en cuenta que es real que subió mucho el dólar, que esto de alguna manera influye mucho en tarifas, en precios y que de alguna manera esto afecta mucho a la economía de los argentinos comunes, más allá de las matrices económicas de otros sectores? No, a ver, o sea, hay cuestiones, se mezclan como muchas cosas, ¿no? Digo, por ahí se habla de economía y todo esto un poco ligeramente. Por ejemplo, habla de competitividad, habla de costo de producción y mete lo que son tarifas, combustible, insumos. Digo, no es todo lo mismo. La cuestión de las tasas de interés, por ejemplo, de los costos del crédito, no se ven afectadas igual que el resto de las cuestiones.
Y por ejemplo, si hablamos de la baja en el consumo, es relativo. ¿En qué sentido lo digo? Hay indicadores de, seguramente ha bajado el consumo, pero hay indicadores de consumo que siguen en alza. Si vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con supermercados o shopping, inclusive hace unos meses, hace un mes más o menos, no ha habido una fuerte baja del consumo. Con esto no quiere decir que no se haya producido una crisis en este sentido, pero esto que te digo muestra un poco la complejidad del problema económico, que no es una, no es una crisis económica de una recesión, con todos los términos de una recesión, sino que es mucho más complejo que eso, y por eso también sigue habiendo este ritmo de aceleración de precios. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, enseguida vamos a regresar y también hay video consulta para vos, Cecilia, que hay alguien que quiere hacer una pregunta específicamente. Nosotros estamos en Chat Político, vamos a ir a un corte, enseguida regresamos, estamos en el canal 30 de la TDA. Ya estamos de vuelta, este es el último bloque de Chat Político. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y canal número 22 de Supercanal HD. Seguimos con Cecilia y ya te habíamos anticipado que teníamos una videoconsulta, es de la diputada Patricia Galván. La vemos. Bueno, mi pregunta va dirigida a vos como integrante de la juventud, joven dirigente de la Juventud Radical. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de la negativa que hicieron las autoridades de la UNCUYO ante un proyecto que presenta la lista de graduados universitarios y que tiene que ver con un repudio a la intervención de las Fuerzas Armadas dentro de la seguridad interior? Y te lo pregunto porque además presenté un proyecto en ese sentido en la Cámara de Diputados y también fue rechazada por el bloque de Cambiemos. ¿Qué nos puedes decir, Cecilia, con respecto a la consulta? En realidad, o sea, como si me preguntan como cuestión general, como principio general, que es a lo que ellos lo llevan en lo discursivo, por decirlo de alguna manera, esta intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, yo te diría que no estoy de acuerdo. El tema es que ¿por qué lo hemos apoyado, ¿no? como bloque, como partido? Porque entendemos que ha sido con ciertos objetivos específicos y particulares que tienen que ver, por ejemplo, con el narcotráfico. Y en ese sentido sí voy a apoyar esta medida, o por lo menos voy a estar, yo en lo personal, expectante a ver qué es lo que sucede, y si no saldremos a repudiarlo y a pedir las explicaciones del caso, tanto nosotros como nuestro partido, la UCR dentro de Cambiemos, porque realmente creemos que uno de los puntos en que este gobierno nacional sí ha sido efectivo y ha tenido una planificación bastante correcta es justamente en la lucha contra el narcotráfico. Digo, toda esta clase política y dirigencial, desde el peronismo al kirchnerismo, que nos critica en estos intentos de esfuerzos, ¿no?, contra el narcotráfico, hemos estado más de 10 años con una política nula contra el narcotráfico. Justamente no habían prácticamente allanamientos, controles. Digo, eso está patente y la gente lo ve latente en la calle, cómo eso ha vuelto a ser una política de Estado. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, vamos a estar expectantes y viendo si esto sirve para eso. No nos parecería mal, pero bueno, estaremos observando. Bueno, ahora vamos a ir a un nuevo tuit, en este caso del diario Villaguay, que habla del método que utiliza Abel Albino, lo cuestiona, ¿no? Dicen, científicos critican el método Albino, es lo que replica, ¿no?, para combatir la desnutrición infantil. Expertos de la Sociedad Argentina de Pediatría y del CONICET aseguran que no hay evidencia científica que avale el método que utiliza Abel Albino. Esto es un poco haciendo referencia a cómo trabaja Abel Albino en CONIN, en la fundación, en todos los centros, o el método que utiliza, porque incluso dicen, bueno, no se ajusta por ahí a los métodos que propone la Organización Mundial de la Salud, y también cuestionando los fondos que llegan desde la Nación a esa fundación. Por empezar, a ver, no soy una conocedora en detalle de lo que es el método Albino. Sí, por ahí he tenido alguna vez la oportunidad de ver algunos de los lugares que él tiene, y he visto, por ejemplo, que reparten la comida, que racionan, que hacen algunos controles de peso y esas cuestiones.
y honestamente igual creo que si la Sociedad Argentina de Pediatría, dice esto, es a quienes hay que escuchar. Creo que igualmente la desnutrición infantil, como todas estas problemáticas, son cuestiones muy complejas que seguramente no solo tengan que ver con la nutrición. Por ahí algunas críticas que he escuchado van en el sentido de decir, por ahí en esto que hace Albino es cómo instruye a esas familias o inclusive el lugar que le da a la mujer, dentro de esto. Hoy por hoy, en el momento que estamos, no podemos, al hablar de nutrición, que tiene que ver con una familia, que tiene que ver con el cuidado de niños y niñas, no podemos dejar de hablar de los cuidados, de los roles compartidos de madres y padres, y yo creo que en eso la fundación del doctor por ahí se ha quedado un poco en el tiempo y bueno, hay que reverlo. No dejo de reconocer igualmente que él puso este tema en agenda. Sí. Hace muchos años, lo reconozco, salió a abrir. Se ocupó también, ¿no? Y se ocupó. Porque por ahí lo que valoran algunos, más allá sacando las declaraciones que ha hecho en relación a otros temas. Exactamente. La verdad que las declaraciones que hizo para mí son total y absolutamente repudiables, pero no dejó de reconocer que él puso el tema en agenda y de alguna manera, bien o mal, trató de ocuparse, más allá que ahora le podemos, hacer críticas o mejorar tal vez su trabajo si él está dispuesto a escucharlo. Estamos en otro momento, ya no es la familia que él tal vez pensó en su momento con su ideología y en el momento en el que él ideó esa metodología. Sería actualizarse, sobre todo teniendo en cuenta que de lo que hablan es que se dedica más al asistencialismo y no a erradicar la desnutrición con un método cercano a lo que puede proponer la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, él también es parte de una organización, tampoco creo yo le podemos pedir que haga todo eso, pero sí por ahí enmarcarlo en un plan más general de parte del mismo gobierno, claro, en el que por ahí se encargue solo de una cuestión en particular que tal vez tenga que ver con solamente la cuestión asistencial. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por acercarse al estudio, por estar con nosotros y sobre todo darle la posibilidad a los mendocinos que conozcan un poco más los políticos que tenemos y que nos representan. Será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya saben entonces, próximo jueves también nuevamente con un nuevo invitado aquí en Chat Político. Pasaba Cecilia Rodríguez, ya lo decíamos, diputada provincial de Frente Cambio Mendoza, nuestra invitada de hoy. Será hasta la próxima.